Estamos aquí con el doctor Sergio Iván Vera. Él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha especializado en varios temas, filosofía alemana la domina, lógica, teoría del caos. Ha sido catedrático en diversas universidades y profesor también de educación media superior con una gran experiencia. En esta ocasión vamos a hablar de la especialización de la filosofía. Iván, gracias por aceptar, y pues me gustaría justo preguntarte cómo entiendes la filosofía y cómo ves este problema de su especialización. Muy bien, bueno, yo creo que uno de los problemas más graves que tiene la filosofía actual es el exceso de especialización. Para empezar, si nosotros nos remontamos a la antigüedad clásica, difícilmente vamos a encontrar especialistas. Hoy abundan los especialistas, ¿no? El modus vivendi de muchos profesionales de la filosofía pues tiene que ver con la especialización, ¿no? Y las plazas académicas, los sitios para publicar en revistas, pues siempre se dan en función de que seas especialista en algo, ¿no? Y si criticamos la especialización, bueno, pues lo menos que podemos hacer es no ser especialistas en nada. Yo no soy especialista en nada, ¿no? Pues primer punto. No me llevo muy bien con las especializaciones o las especialidades, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo filosófico que se centra en la especialidad termina siendo un trabajo hasta cierto punto anodino, ¿no? Que consiste en comentar hasta el infinito lo que decían los grandes pensadores y nada más, ¿no? Es decir, es el momento en el cual el filósofo pierde la voz. Simplemente no habla por sí, sino habla por los demás, ¿no? Por las obras que conoce o los campos que conoce, y termina pues limitando su propia aportación, su propia creatividad. Entonces no siento que ese panorama sea el idóneo para desarrollar la filosofía, ¿no? Ahora, otro punto importante. A mí me gustaría resaltar una diferencia. En primer lugar, si nosotros pensamos en los filósofos, los grandes filósofos, y los comparamos con los filósofos actuales, pues hoy día tendríamos profesionales de la filosofía, no filósofos. Digamos, pensadores que viven de la filosofía, ¿no? Entonces yo no vería gran diferencia entre el trabajo de un filósofo que se vende al mejor postor y el de una sexoservidora, ¿no? Estamos en el mismo campo, ¿no? Nos vendemos al que nos paga más, ¿no? Y hacemos como que tenemos mucha dignidad y que pensamos mucho y que pensamos por cuenta propia, pero a fin de cuentas estamos vendiendo nuestros conocimientos, y sí los hay, ¿no? No siempre los hay. Bueno, entonces el especialista pues lo que vende es justamente, ¿no? O sea, su carta de presentación, sus credenciales, ¿no? Yo soy especialista en... Y yo creo que eso choca bastante con la filosofía tradicional, por lo menos como se practicaba tradicionalmente, vamos a poner en algún periodo específico, ¿no? En la Grecia clásica, ¿no? Entonces ahí no había especialistas, ni tenía por qué haberlo, ¿no? Sí, cierto, yo entiendo que buena parte del mundo contemporáneo gesta, a raíz del advenimiento del capitalismo moderno, esta necesidad de especializar el saber. Lo vemos típicamente en las ciencias, más particularmente en las ciencias duras, ¿no? Si no eres especialista ahí, no eres nadie, ¿no? Ahora, por otro lado, en filosofía seguimos el mismo campo, ¿no? Seguimos el mismo terreno. Si no somos especialistas, no somos nadie, ¿no? Entonces, hay una necesidad imperiosa por publicar y publicar y publicar, ¿sí? Cosas que nadie va a leer. Tengo ciertas reticencias a las publicaciones. Yo prefiero no publicar que publicar comentarios o publicar cosas que no tienen sentido, nada más para conseguir unos puntitos para que me den una mayor beca o que me den un mayor salario, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? Tenemos que publicar, ¿no? Es una exigencia, tenemos que ser productivos, ¿no? Pues yo no sé si era la filosofía así, pero dudo mucho que haya sido la filosofía así en la mayor parte de su historia, ¿no? No había especialistas, no había esta necesidad de publicar, y ahora sí, ¿no? Entonces yo creo que eso va en demérito de la actividad filosófica, ¿no? Si nosotros tomamos cualquier revista al azar de cualquier país, lo que vamos a encontrar son textos muy especializados, ¿no? Para un público muy especializado. Yo diría para un no público, ¿no? O sea, casi nadie va a leer nuestros trabajos, ¿no? Si publicamos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, cada vez hay menos necesidad de la filosofía, ¿no? A nivel mundial.
No solamente aquí en México se intenta derogar los planes de estudio que contengan materias filosóficas, ha perdido sentido, porque bueno, esa es la dinámica del capitalismo global, ¿no? Ya no hay mucho sentido en las humanidades. A menos que sea un tipo de trabajo que sí venda, ¿no? Que sí deje dividendos. Y la filosofía nunca ha vendido, ¿no? En términos generales, ¿no? Por lo menos desde que se le pone precio a los trabajos académicos, pues no creo que algún trabajo de algún filósofo haya sido un bestseller, ¿no? Difícilmente, a menos que sean textos de introducción, ¿no? Textos, no sé, se me ocurre, ética para Amador de Sabater sí vendió mucho, ¿no? Pero pues es un texto muy especializado para alumnos de bachillerato generalmente, ¿no? Entonces sí, vemos una situación un tanto extraña, ¿no? Necesitamos una especialización por los requerimientos del propio sistema económico, pero por otro lado, la especialización nos lleva a un callejón sin salida, ¿no? O sea, ya no hay conocimientos, ya no vemos que el filósofo produzca conocimientos, en cambio el científico sí, ¿no? Bueno, el científico especializado sí produce trabajos, sí lo leen sus colegas, sí tiene un impacto en la sociedad, y en cambio el filósofo cada vez se encierra más en su torre de marfil, ¿no? Entonces, bueno, esa es una diferencia sustancial que podemos encontrar dentro de los campos del saber en nuestra época, y pues deja mucho que desear, ¿no? Lo que se hace en la filosofía contemporánea, ¿no? Y en buena medida yo creo que tiene que ver con ese problema de la especialización, ¿no? Quizás si tuviéramos una perspectiva más general, más total, que tratáramos de pensar en nuestro tiempo sin buscar un área de especialización, quizá aportaríamos más al conocimiento, ¿no? Ahora, pero tampoco hay muchos pensadores que intenten buscar una visión de la totalidad, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque finalmente las universidades nos deforman, ¿no? Y la deformación principal de las universidades consiste en mostrarnos que la vía para la generación del conocimiento filosófico es la especialización, ¿no? Entonces, o nos especializamos o no hacemos trabajo filosófico. Pero si nos especializamos, vamos a simplemente generar comentarios, ¿no? Entonces es un círculo vicioso, ¿no? No veo salida, definitivamente, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Y no sé si se pueda solucionar en el futuro. Hay un dato que me parece importante. Si nosotros pensamos, buena parte del trabajo que antes hacían los filósofos, ahora lo hacen los críticos culturales, los que desarrollan esta área de los estudios culturales o los que hacen crítica literaria, ¿no? Entonces, ya le están comiendo el terreno a los filósofos, ¿no? O, diría yo, profesionales de la filosofía más que filósofos, ¿no? Entonces, los que nos dedicamos profesionalmente a la filosofía, bueno, pues vemos asediado este campo por múltiples dimensiones. Por un lado, la falta de necesidad de un pensar filosófico en el mundo contemporáneo, porque las instituciones ya no lo ven como algo que sea verdaderamente importante, interesante. Por otro lado, el exceso de especialización lo que produce es un comentarismo que no produce mayor conocimiento, ¿sí? Y por otro lado, pues tenemos una situación en la que hay una especie de dejadez en el pensamiento, ¿no? Falta de rigor. Muchos filósofos, sobre todo después del advenimiento del postestructuralismo, van a pretender pensar más en términos de generar especulaciones más cercanas a la literatura que a la propia filosofía, ¿sí? Y eso lo hacen mejor los literatos, ¿no? Ese tipo de especulación. Entonces, yo creo que aquí estamos en una situación bastante incómoda, si somos profesionales de la filosofía, y pues habrá que plantearse otros retos, ¿no? Tal vez pensar desde una perspectiva más integral, más total, ¿sí? Hacer a un lado el especialismo. Y otra cosa quizá que sería raro, un poco extraño, quizá dejar de leer, ¿no? Dejar de leer para empezar a pensar, ¿no? Y dejar de leer a los clásicos, ¿no? Y pensar por nuestra cuenta, ¿no? Quizá eso sea algo que pueda redundar en un beneficio de la filosofía. No lo sé, tengo muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que dijiste esto de un poquito de abandonar la tradición, me recuerda tanto a Wittgenstein, ¿no? Que era un poco crítico de recurrir a la tradición, le gustaba pensar por su propia cuenta, decía que la universidad era asfixiante, ¿no? Y que él sobrevivía porque producía su propio oxígeno, ¿no?
En este sentido, más bien me gustaría preguntarte, ¿quién desde tu perspectiva tal vez sería el último gran filósofo? Wittgenstein, también pensé en Habermas, no sé, ¿quién para ti sería el último gran filósofo? Híjole, pues es una pregunta difícil, ¿no? Porque vamos a tomar por ejemplo a Wittgenstein, ¿no? A pesar de toda esa lucidez que acompaña a Wittgenstein, él viene de fuera. Sí. O sea, eso marca una diferencia, ¿no? Él es ingeniero en aeronáutica, ¿no? Entonces, pues él es un especialista, si lo queremos ver desde esa perspectiva, en un conocimiento de tipo matemático, ¿no? Científico, técnico, ¿no? Entonces, tiene que venir alguien de fuera para revolucionar la filosofía, ¿no? Para generar un verdadero cambio de modelo en filosofía, cambio de marcha en filosofía, ¿no? Sí, hace falta esto, ¿no? Bueno, quizá no sea Wittgenstein el último gran pensador o el último gran filósofo, pero sí llega a trastornar la filosofía porque él tiene una perspectiva completamente divergente a la que tenemos en filosofía, ¿no? Y otra cosa que sí, ahí sí hay una total coincidencia, ¿no? Las universidades deforman el pensamiento, ¿no? A la postre. Pero por otro lado, ¿dónde formarse si no en la universidad? Entonces es un callejón sin salida. O haces una formación filosófica en la universidad, o lo haces por fuera y simplemente todos los canales se te cierran, ¿no? Entonces, no hay por dónde, ¿no? Pero si seguimos en la academia o si nos formamos académicamente y damos clase aparte, ¿sí? Y sabemos que estamos deformando la perspectiva de los alumnos, bueno, pues lo menos que podemos hacer es por lo menos sembrar esa duda o ese talante escéptico para que busquen otras perspectivas, ¿no? Yo pensaría en términos de que no basta con hacer una formación en filosofía. Necesitamos tener otro tipo de formación, ¿no? Bien sea científica o bien sea de otro tipo de humanidades o, no sé, dedicarnos quizá al arte a la par que a la filosofía, ¿no? O sea, necesitamos algo más, ¿no? O sea, con la pura filosofía no creo que consigamos nada, ¿no? Pues necesitamos una perspectiva que nos saque, que de alguna manera disloque el terreno que hemos avanzado y que intentemos pensar de una manera distinta, ¿no? Porque de eso se trata en filosofía, ¿no? Tratar de pensar de manera distinta. Y nunca vamos a pensar de manera distinta si nosotros tenemos una excesiva reverencia a los clásicos, ¿no? Tampoco vamos a tener una filosofía si nosotros vivimos simplemente en un mundo completamente alejado de nuestro entorno, ¿no? El filósofo típico tiende a estar alejado de los problemas políticos, ecológicos, económicos, no le interesa saber de eso, él quiere saber de su autor predilecto y todo lo que se pueda saber, ¿no? Entonces, bueno, sí, si no hay necesidad de la filosofía en el mundo contemporáneo, tiene que ver un poco con ese divorcio que el propio profesional de la filosofía establece con su mundo, ¿no? Y pues nos encerramos en un círculo vicioso de abstracciones, de generalidades, ¿no? Y no salimos de ahí, ese es el problema, ¿no? Y bueno, a diferencia del filósofo clásico, el científico se interesa por estos problemas, ¿no? Ese es el meollo de la cuestión. Creo que a pesar de la especialización y de la deformación que tenga el científico sí va a tener una necesidad de gestar algo más allá de su mera especialización. Y generalmente vemos a los científicos metidos por ejemplo, en cuestiones de movimientos ecologistas o movimientos en pro de los derechos civiles, etcétera, ¿no? Entonces, sí, vemos más científicos que filósofos, ¿no? El filósofo completamente se aleja de la práctica, en la mayoría de los casos, tampoco podríamos universalizar, ¿no? Pero sí, la mayoría no les interesa, ¿no? Ni participar en movimientos políticos o movimientos sociales, ¿sí? Y vemos masas científicos en esas áreas, ¿no? Entonces sí hay que pensar, digamos, de otra manera la filosofía, ¿no? Y una cosa de la que yo creo tendríamos que tomar en cuenta para generar algo distinto es justamente, de algún modo, tener una inserción en la práctica social. Por ejemplo, también esto me hace pensar en un problema
que sería como de paradigmas y de comunicación entre estos paradigmas en la filosofía. ¿Qué tanto se gestan paradigmas que no se comunican, no se entienden? Estoy pensando, por ejemplo, entre tal vez la tradición analítica y la tradición continental, o incluso entre especializaciones. Vamos a decir, alguien que se asume como un especialista en marxismo, tal vez no pueda comunicarse tan bien con un especialista, no sé, en lógica, etcétera. ¿Cómo ves este asunto de la comunicación entre los distintos paradigmas dentro de la filosofía? Sí, yo creo que tiene que ver justamente con el problema de la especialización, ¿no? Entonces, ese diálogo completamente cerrado e infructuoso entre continentales y analíticos, pues tiene que ver con esta falta de seriedad con la cual tomamos el trabajo ajeno, ¿no? Sobre todo si pertenecemos a alguna tradición de pensamiento, las otras tradiciones prácticamente no valen nada, ¿no? Son como simples reliquias a considerar, pero no ameritan una mayor importancia, ¿no? Yo creo que ese es el problema, ¿no? Por un lado, no tomamos en serio a una tradición distinta a la nuestra, tan solo por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de los profesionales de la filosofía conocen las tradiciones de filosofía africana, por ejemplo, ¿no? O cuántos conocen, digamos, filósofos europeos o norteamericanos, las tradiciones latinoamericanas de pensamiento? Bueno, ni nosotros que estamos en este orbe conocemos lo que ha hecho Latinoamérica, ¿no? En términos filosóficos, que por otro lado yo diría que es muy poco, pero bueno, eso es otra cosa. Y sí, hay una excesiva tendencia a privilegiar lo europeo y lo norteamericano, ¿no? Y bueno, justamente toda esta polémica entre analíticos y continentales es una polémica completamente europea, ¿no? Y que llega de rebote a Estados Unidos, pero fundamentalmente excluyen esas dos tradiciones de pensamiento, excluyen a todos los demás, ¿no? Afortunadamente hay algunos pensadores en nuestro caso, en nuestro horizonte intelectual, pues Enrique Dussel, que intenta romper esa hegemonía de la filosofía eurocéntrica, pero bueno, no creo que sea suficiente, ¿no? Ese esfuerzo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dussel es un especialista. O sea, todavía está en esa perspectiva de la filosofía como especialidad, ¿no? Entonces, sí, tendríamos que romper con esto, ¿no? Pero la inmensa mayoría de los que trabajan profesionalmente de la filosofía no van a hacerlo, no les interesa y no tienen ni siquiera la mínima idea ni el mínimo interés en que algo similar se pueda hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues la apuesta está ahí, ¿no? ¿Quién retomará este trabajo? ¿Quién sabe, no? Pero creo que si de alguna manera la filosofía sale de ese atolladero, tendrá que ser por esta vía. No creo que vaya a surgir algo interesante dentro de las especialidades. Ahora, digamos, esto es algo que en ciencia sí se ha hecho, por ejemplo, ¿no? O sea, todo ese modelo que viene de los 80s, de las llamadas ciencias de la complejidad, surgen precisamente de una necesidad de muchos especialistas de romper con los linderos de las especializaciones, ¿no? Sí, yo sé que el postestructuralismo en general va a proponer una ruptura con todas estas formas de discursos especializados, ¿sí? Pero desde la perspectiva de un discurso especializado. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Entonces habría que descentrar todo eso, salir de ahí y ver la necesidad de un discurso, digamos, más integral, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Algunos lo llamarán holístico, algunos pensarán en términos de una ciencia de la totalidad, pero bueno, se necesita algo similar, ¿no? Buscar algo que cubra, que integre los distintos saberes sin que las especialidades nos impidan lograr generar más conocimiento, ¿no? Creo que por ahí va la cuestión, ¿no? Ahora, también es cierto, este movimiento que empieza en los 80s de la ciencia de la complejidad, pues parece que no ha avanzado mayormente en los últimos 15 años, ¿no? Parece que hay un estado de reflujo del pensamiento. Yo lo vería en términos generales. En el pensamiento en general no hay mucho cambio, simplemente se están agotando las temáticas tradicionales y se sigue discutiendo sobre lo mismo, ¿no? Y hay muchos retornos, ¿no? Tenemos un retorno a Kant, tenemos un retorno a Hegel, ¿sí? Si nosotros revisamos la bibliografía reciente,
nada más por poner un ejemplo, entremos a la Library Genesis, ¿sí? Y son inmensas las cantidades de trabajos especializados sobre Kant, sobre Hegel, ¿no? Y sobre muchos otros también, ¿no? Entonces, sí, o sea, parece que la producción filosófica tiende a eso, ¿no? Tiende a concentrarse en ciertas áreas de interés temático, especialmente autores, y sigue reproduciendo el comentarismo, ¿no? Que me parece la forma más vil de hacer filosofía. Tiene su dignidad, tiene su rigor, tiene su necesidad de ser, pero yo no sé de ningún comentarista contemporáneo que haya generado ideas geniales haciendo comentarios de los demás, ¿no? No conozco de los contemporáneos, ¿no? Digo, no faltará el heideggeriano que diga, es que Heidegger hacía... No, Heidegger tenía su posición y esa posición la aplicaba a los demás pensadores, y en eso consistía su comentario, ¿no? Tratar de encontrar en los demás antecedentes de lo que él ya pensó, ¿no? Entonces, sí, la cultura del comentario no creo que nos lleve a pensar filosóficamente nada, ¿no? Y pues eso sería la ruina de la filosofía en el futuro. Me gustaría cerrar con esta pregunta. Entonces, bajo esta panorámica que se ve un poco desoladora, podríamos decir que si no hay ningún cambio, ¿la filosofía está condenada a la muerte? Aquí hay algo muy interesante, ¿no? A lo largo de la historia del pensamiento no ha faltado quien decrete la muerte de la filosofía y sigue vivita, ¿no? Claro, yo pensaría en términos de una muerte cuya agonía se prolongaría siglos y siglos y siglos, ¿no? Si seguimos en el nivel del comentario, simplemente se va a seguir reproduciendo esta muerte de la filosofía hasta que verdaderamente especialistas de otras áreas vayan a hacer el trabajo que dejan inconcluso los filósofos, que traten de pensar, ¿no? O sea, un pensador que no me gusta mucho, pensemos nada más en Chomsky. Chomsky es especialista en lingüística y es uno de los teóricos que más escribe sobre política, por ejemplo, ¿no? Sobre filosofía política, pudiéramos decir, ¿no? Es un pensador que de algún modo hace lo que dejan de hacer muchos filósofos, sobre todo cuando critica el sistema desde el sistema mismo, ¿no? Él, como norteamericano, está criticando su propia política exterior, los juegos de poder en Estados Unidos. Entonces, lo que él está haciendo es tratar de romper con esas relaciones de poder desde dentro, ¿no? Me parece un ejercicio interesante, y eso lo deberían de hacer más filósofos, ¿sí? Chomsky no es filósofo, pero sí los filósofos deberían de hacerlo, ¿no? Y no lo hacen, no les interesa. Entonces, sí, me parece algo interesante. Nunca faltará el crítico que diga, sí, pero él tiene un trabajo académico, tiene un gran puesto, y a partir de ahí va a desarrollar todas sus críticas, no renuncia a nada, no hace ningún sacrificio. Bueno, me parece que son críticas que siempre vamos a encontrar, ¿no? De esos pensadores que no se atreven a poner en cuestionamiento su propia práctica, ¿no? Porque, bueno, la misma práctica política de Chomsky la ha traído persecución, ¿no? Persecución académica, ¿no? Entonces tiene que andar buscando dónde publicar porque muchas editoriales simplemente lo bloquean, ¿no? Entonces, ahí la cuestión es que sí, pues es incómodo detectar esta situación, ver este panorama desolador, como decías, pero algo hay que hacer, ¿no? Ahora, muchas veces mis alumnos dicen, bueno, ¿y tú qué haces, no? A ver, ¿tú por qué no publicas algo, no? Bueno, ahí la cuestión es, primero, se hace lo que se puede, ¿no? Y yo lo que puedo hacer es sembrar duda en mis alumnos, ¿no? Digo, si algo voy a dejar en la filosofía va a ser a través de la docencia, no creo que a través de otras vías. Pero bueno, entonces sí, o sea, es importante esto, ¿no? Por un lado, a pesar de que, como mencionaba al principio de la respuesta, muchos pensadores han decretado la muerte de la filosofía, ¿sí? De los más célebres, pues las muertes de la filosofía que decretan, por ejemplo, Marx, ¿sí? O el positivismo lógico. Y lo que ha ocurrido es que en lugar de surgir un nuevo pensamiento, como avisoraba, por ejemplo, Marx o avisoraba la filosofía analítica, pues terminan cayendo en las garras de lo mismo que criticaban, ¿no? O sea,
Dice Perry Anderson en Consideraciones del marxismo occidental: lo paradójico del asunto es que buena parte de los marxistas del siglo XX se dedicaron a hacer filosofía, ¿no? Que hubiera sido algo escandaloso para Marx, ¿no? Entonces, los epígonos de Marx terminaron haciendo filosofía. No solo no murió la filosofía, sino que hicieron filosofía los que declaraban la muerte de la filosofía, ¿no? Y los positivistas lógicos, los seguidores de los positivistas lógicos, terminaron haciendo metafísica, ¿no? Distinta, pero metafísica, ¿no? Entonces, sí, podríamos pensar que de alguna manera hay una necesidad intrínseca de hacer filosofía, pero por otro lado también hay una necesidad intrínseca de estar condenada a la extinción, ¿no? Entonces, entre estas dos tendencias, pues parece que van a estar unidas eternamente, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias, Iván. Gracias a ti.